Ella tiró mis tarjetas de presentación a la basura en acción de gracias. A nadie le importa. Se rió su familia. Su tío sacó una, la leyó y su copa de vino se hizo añicos en el suelo. Me miró, Este título. ¿Es real? Ella tomó mis tarjetas de presentación de la mesa, las levantó frente a toda su familia y las dejó caer en la basura como si fueran un recibo de supermercado que ya había leído. A nadie le importa, Ellison. Su familia se rió. Su madre, de hecho, se cubrió la boca para ocultarlo. Su hermana Aren aplaudió una vez, lentamente, como si estuviera aplaudiendo el remate de un chiste. Y Darcy se quedó allí con una sonrisa que no le había visto usar conmigo en años. Triunfante. ¿Satisfecha? La sonrisa de alguien que había estado esperando mucho tiempo para hacer exactamente eso. No me moví. No dije una palabra. Simplemente me senté en la mesa de acción de gracias en esta casa que ya no reconocía, rodeado de personas que habían tomado una decisión sobre mí antes de que yo cruzara la puerta. Y dejé que el momento sucediera. Porque lo que no sabían, lo que ninguno de ellos sabía, era que yo había dejado de dar explicaciones a las personas que ya habían decidido quién era yo hacía mucho tiempo. Y lo que sucedió después, cuando el tío de Darcy, Bertram, metió la mano en ese basurero, sacó una de esas tarjetas y la leyó, realmente la leyó. Nunca olvidaré la forma en que la habitación se quedó en silencio. Nunca olvidaré el sonido de su copa de vino golpeando el suelo. Y nunca olvidaré la forma en que me miró con una expresión que no pude descifrar de inmediato. Como un hombre que se acababa de dar cuenta de que estaba parado en la habitación equivocada en el momento equivocado de la historia. Él dijo, este título, ¿es real? Y esa pregunta lo abrió todo. Pero para entender lo que sucedió en esa mesa de acción de gracias, necesitas entender los 4 años que llevaron a ello. Necesitas entender lo que le cuesta a un hombre mantenerse en silencio sobre quién es. Y necesitas entender por qué, a veces, lo más poderoso que puedes hacer en una habitación llena de personas que te han subestimado es absolutamente nada. Mi nombre es Ellison Ward. Tengo 44 años. Soy neurocirujano en el Hospital Metodista de Houston en el Centro Médico de Texas, uno de los complejos médicos más grandes del mundo, lo cual no significa absolutamente nada en una mesa en Beaumont, Texas. Donde la familia de mi esposa medía el valor de un hombre por su capacidad de hablar de fútbol americano con convicción y asar un pecho de res sin pedir ayuda. Dejé de decirle a la gente a que me dedicaba hace años, no por vergüenza, no por arrogancia. Lo dejé por algo que sucedió al principio de mi residencia, cuando le dije a una mujer en una fiesta que me iba a dedicar a la neurocirugía y vi cómo toda su cara cambiaba, no con admiración, sino con escepticismo. Y luego con una especie de deferencia teatral que me hizo sentir más aislado que si me hubiera ignorado por completo. La gente o se volvía extrañamente formal, como si de repente me hubiera convertido en el profesor de alguien, o empezaban a tratar cada dolor de cabeza como un tumor y me pedían que los diagnosticara mientras comíamos los aperitivos. Así que aprendí a decir, trabajo en medicina, y a dejarlo ahí. Si alguien insistía, decía, cirugía. Si volvían a insistir, encontraba una razón para ir a servirme otra bebida. Darcy sabía lo que yo hacía, por supuesto. Nos conocimos durante mi especialización. Ella trabajaba como administradora de un hospital en Saint Luke's, y nos presentó un colega mutuo en una conferencia en Austin. Era perspicaz, organizada y tenía esa cualidad que no veo muy a menudo. Hacía preguntas y realmente escuchaba las respuestas. Salimos durante un año. Le propuse matrimonio en el cinturón verde de Barton Creek, justo al lado del agua, el cual ella había mencionado exactamente una vez como su lugar favorito en el mundo. Ella dijo que sí antes de que yo terminara la oración. Te cuento esto para que entiendas que no entré en este matrimonio siendo ingenuo. Conocía a Darcy, o eso creía. Y en los primeros 2 años, no me equivoqué. Ella era la persona que yo pensaba que era. Luego algo cambió. No puedo nombrar el momento exacto. Esa es la cuestión con un matrimonio que muere lentamente. No hay un solo terremoto. Solo años de pequeños temblores a los que sigues buscando explicaciones porque amas a la persona. Porque recuerdas quiénes eran. Porque empezar de nuevo a los 41 años se siente como admitir un fracaso que no puedes poner en papel.
La distancia comenzó con el trabajo. La neurocirugía no es una carrera que te haga fácil convivir. Lo entiendo. Las horas son brutales. Me he perdido cumpleaños. Me he perdido cenas de aniversario. Una vez abandoné unas vacaciones en Colorado 3 días antes porque llegó un caso de trauma y yo era el médico tratante. Sé el costo que represento para las personas que me rodean, y nunca he fingido lo contrario. Pero Darcy no quería comprensión. Ella quería una audiencia. En el tercer año de nuestro matrimonio, ella comenzó a ir a su casa en Beaumont con más frecuencia. Primero, era una vez al mes. Luego era cada 2 fines de semana. Regresaba de esos viajes con una energía particular, una especie de insatisfacción inquieta que no estaba allí cuando se fue. Su madre, Pamela, era una mujer que se comunicaba enteramente a través de la comparación. Cada conversación con ella era un marcador. El hijo de su vecino acababa de convertirse en socio. La hija de su amiga de la iglesia también lograba cosas. Llegué a verla como una mujer que expresaba amor a través del seguimiento de logros, que presionaba porque le importaba. Pero después de un tiempo, dejas de ser caritativo con una persona que ni una sola vez, en 4 años, te ha hecho una pregunta genuina sobre tu vida. Las tarjetas de presentación fueron idea de Darcy, que es la parte que todavía me afecta. Me habían pedido que diera un discurso de apertura en una conferencia de neurocirugía en Nueva Orleans, la reunión anual de la Sociedad de Neurocirugía del Sur. Es un evento importante en el campo. Mi jefe de departamento, un hombre llamado Dr. Akefer, me había nominado, y yo había pasado 3 meses preparando una presentación sobre enfoques mínimamente invasivos para los tumores del tronco encefálico. Las tarjetas se imprimieron para la conferencia. Mi nombre, mi título, neurocirujano tratante, director de neurocirugía mínimamente invasiva, metodista de Houston, mi información de contacto. Darcy las había visto en mi escritorio en mi oficina en casa y me preguntó si podía llevarse algunas para mostrárselas a su familia en acción de gracias. Lo había presentado como algo de lo que estaba orgullosa, sobre lo cual debería haber sido más cuidadoso, porque el orgullo de Darcy en ese punto de nuestro matrimonio, generalmente tenía una estructura complicada debajo. Dije que sí. Por supuesto que dije que sí. Un hombre quiere pensar que después de 4 años su esposa todavía está de su lado. Debería hablarte de Bertram antes de contarte lo que pasó, porque él es importante para esta historia de una manera que no entendí hasta ese momento con la copa de vino. Bertram Holloway era el hermano mayor de la madre de Darcy. Tenía 67 años ese día de acción de gracias, y se comportaba con la gravedad particular de un hombre que había visto lo suficiente del mundo como para dejar de impresionarse por la mayor parte de él. Había pasado 22 años trabajando en plataformas petroleras en el Golfo de México antes de que un accidente en la plataforma en 1998 lo dejara con una lesión espinal que cambió el rumbo de su vida. Ahora caminaba con un bastón. No hablaba mucho del accidente. La familia de Darcy lo trataba como un hecho de fondo, de la misma manera que uno reconoce el clima, reconocido pero no examinado. Solo había visto a Bertram 2 veces antes de ese día de acción de gracias. Ambas veces apenas habíamos hablado. Era un hombre callado en una habitación llena de gente que no lo era, y yo había cometido el error de asumir que simplemente era reservado en lugar de observador. Todavía no entendía por lo que había pasado. No sabía lo que él sabía sobre lo que representaban esas tarjetas de presentación. No hasta que la copa de vino golpeó el suelo. Ahora, antes de continuar, si esta historia te está llegando, si alguna vez te has sentado en una mesa donde las personas ya habían tomado una decisión sobre ti antes de que entraras, presiona ese botón de suscripción a continuación y activa la campana de notificaciones. Deja un comentario contándome sobre un momento en el que alguien te subestimó. Porque leo todos y cada uno de ellos. Y dale un me gusta a este vídeo si quieres escuchar el resto, porque lo que sucedió después de esa acción de gracias es algo de lo que nunca le he contado la versión completa a nadie. Ni siquiera a Akefer, que me llamó esa noche. El día de acción de gracias en la casa de los Holloway en Beaumont fue todo lo que había llegado a esperar, y nada de lo que jamás hubiera aprendido a disfrutar. La casa era una casa colonial de 4 habitaciones en un vecindario llamado Sunset Terrace, a 15 minutos del centro, con un patio trasero lo suficientemente grande como para que la familia se esparciera en sillas de jardín después de la comida. Pamela era la anfitriona todos los años.
Lo había estado haciendo desde antes de que naciera Darcy, y todo el evento tenía la calidad de un ritual que ella había perfeccionado, no para la comodidad, sino para el espectáculo. La mesa tenía capacidad para 14 personas. Había una sección para niños en la mesa plegable de la cocina, lo que significaba que yo estaba sentado con los adultos, apretado entre Darcy y su prima Tiffany. Una gerente de marketing de 31 años de Dallas que pasó la mayor parte de la cena describiendo la renovación de su apartamento con el detalle de un documentalista. El padre de Darcy, Gerald, era un ajustador de seguros jubilado que daba a conocer sus opiniones a través de un complejo sistema de suspiros y silencios. Nunca había sido abiertamente hostil conmigo. Tampoco había sido abiertamente nada. En 4 años, la conversación más larga que habíamos tenido duró 11 minutos y fue sobre la línea ofensiva de los Houston Texans, un tema en el que me involucré porque había investigado de verdad antes de esa visita familiar en particular. Lo que te dice todo sobre la energía que estaba poniendo para pertenecer a un lugar que nunca me había dejado la puerta completamente abierta para mí. La hermana menor de Darcy, Ren, tenía 28 años y trabajaba en bienes raíces en Beaumont. Era el tipo de persona que tenía opiniones sobre todos y las expresaba con la confianza de alguien a quien nunca se le ha pedido que rinda cuentas por estar equivocado. Había decidido temprano en mi relación con Darcy que yo era demasiado serio, lo cual era la forma en que Ren decía que yo no demostraba calidez al volumen que ella prefería. Había hecho las paces con eso hacía años. Con lo que no había hecho las paces era con la forma en que había comenzado a usar a Darcy como audiencia, de la manera que a veces hacen las hermanas, una de ellas actuando para la otra riendo un poco más de la cuenta. Ambas construyendo un lenguaje privado que lentamente excluía a todos los demás en la habitación. Esos eran los que estaban en la mesa cuando Darcy alcanzó mis tarjetas de presentación. Las había puesto cerca de mi plato más temprano en la noche, con la intención de darle algunas a Gerald, quien una vez había mencionado, de manera casual, que tenía un amigo lidiando con algunos síntomas neurológicos. Un ofrecimiento informal, nada más. Pero Darcy las vio primero, y algo se movió en su rostro que solo puedo describir como oportunista. Recogió la pequeña pila, tal vez 12 tarjetas, y las levantó. Miren lo que trajo Ellison, dijo, y la forma en que lo dijo, con esa entonación particular que le indica a la multitud que se avecina una broma, debería haberme advertido. Pamela miró desde el otro extremo de la mesa. ¿Qué es eso? Sus tarjetas de presentación. Darcy las puso sobre la mesa frente a ella como si estuviera presentando evidencia. Las lleva a todas partes, incluso a Acción de Gracias. Tiffany se rió primero. Luego Ren, luego un primo cuyo nombre nunca aprendí por completo, un hombre corpulento de unos 40 años que se reía de todo lo que Ren se reía, porque aparentemente estaban en una alianza tácita de la que nunca se me había informado. Eso es, quiero decir, eso es muy típico de ti, Ellison, dijo Ren, usando ese tono particular que hace que una declaración suene como un cumplido sin funcionar como ninguna de las dos cosas. Gerald suspiró, uno de sus suspiros característicos. Pamela dijo con una sonrisa paciente y magnánima, cariño, somos familia. No necesitas hacer contactos profesionales en Acción de Gracias. Y fue entonces cuando Darcy tomó la pila de tarjetas, las sostuvo sobre la pequeña cesta de basura decorativa cerca de la mesa del buffet, la que Pamela tenía allí para las servilletas de cóctel, y las dejó caer. A nadie le importa, Ellison. La risa fue inmediata. No toda maliciosa. Parte de ella fue solo el reflejo de personas a las que se les había dado una señal social y la siguieron. Pero la risa de Darcy era diferente. Tenía alivio en ella. Como si hubiera estado esperando hacer eso. Me quedé muy quieto. He realizado cirugías cerebrales a pacientes conscientes. He tenido que mantener un control absoluto sobre mis manos, mi voz, mi respiración. En quirófanos donde un solo movimiento equivocado significaba la diferencia entre alguien saliendo del hospital caminando y alguien que no volvería a caminar en absoluto. Sé cómo quedarme quieto. Sé cómo dejar que el ruido a mi alrededor se vuelva irrelevante. Así que me quedé quieto. Levanté mi vaso de agua. Bebí un trago. Y no dije ni una sola palabra. Al otro lado de la mesa me fijé en Bertram. Había estado sentado en el extremo más alejado, cerca de la ventana, sin reírse. Me observaba con una expresión que aún no podía descifrar. Algo cuidadoso y alerta,
como un hombre decidiendo si involucrarse en algo. Luego, sin decir una palabra, dejó su tenedor, se separó un poco de la mesa, se acercó a la cesta de basura decorativa y recuperó una de las tarjetas de presentación. Nadie se dio cuenta de inmediato. La conversación ya había avanzado. Tiffany estaba describiendo cierta textura que había querido para el protector contra salpicaduras de su cocina. Irene le preguntaba si había considerado azulejos tipo metro, y Bertram simplemente se quedó allí sentado leyendo la tarjeta en silencio. La leyó de la manera en que la gente lee las cosas que necesita leer 2 veces. Lo observé. Su mandíbula se quedó quieta. Vi que algo se movía en su expresión para lo que todavía no tengo una palabra precisa. No era sorpresa, exactamente. Más bien reconocimiento. El reconocimiento de alguien que ha pasado años buscando una puerta en particular y acaba de encontrarla en una habitación inesperada. Él levantó la vista hacia mí. La copa de vino estaba en su mano derecha. No sabía que había aflojado su agarre. Golpeó el borde de su plato en la caída y se hizo añicos en el suelo, y el sonido interrumpió la historia del protector contra salpicaduras de Tiffany como una alarma de incendio. Todas las cabezas se giraron. Bertram levantó la tarjeta de presentación. Su voz era baja, lo que hizo que todos se inclinaran hacia adelante. Este título, dijo, es real. Quiero detenerme aquí por un momento porque lo que aún no te he dicho es lo que Bertram había estado cargando durante 9 años. No lo sabía en la mesa de acción de gracias. Me enteré más tarde después de que se recogieron los platos y la mayor parte de la familia se había mudado a la sala de estar, y Bertram me había preguntado, en voz baja y con una franqueza que me recordó la forma en que hablan las personas serias cuando necesitan información real. Si tenía unos minutos para hablar en privado. Fuimos al estudio de Gerald, que olía a revistas viejas y a un deshumidificador que trabajaba demasiado para el clima. Bertram se sentó en la silla de cuero junto a la ventana. Colocó la tarjeta de presentación en el brazo de la silla, boca arriba, como si necesitara seguir viéndola. Me habló del accidente en 1998. Había estado en una plataforma en el Golfo, a 60 millas de la costa, cuando una válvula de presión falló durante un procedimiento de mantenimiento. La explosión fue contenida, pero el impacto lo había arrojado contra un conducto de acero, y había sufrido una fractura por compresión en la C5 a C6. Había sido evacuado médicamente en helicóptero a un hospital en Nueva Orleans, donde le habían realizado una cirugía de emergencia para estabilizar la fractura y descomprimir la médula espinal. Se recuperó. Parcialmente. Tenía función completa en sus brazos y manos, cierta debilidad residual en su pierna izquierda, dolor crónico que manejaba con una combinación de medicamentos y terquedad, y una forma de caminar que requería el bastón que había estado usando durante 26 años. Pero hace 9 años, algo cambió. Había comenzado a experimentar nuevos síntomas. Mayor debilidad. Un temblor en su mano izquierda que no había estado allí antes. Episodios intermitentes de lo que describió como prostaglandinas, presión detrás de sus ojos. Había ido a ver a un neurólogo en Beaumont que lo había remitido a un neurocirujano en Houston, quien le había dicho que había evidencia de una siringe, una cavidad llena de líquido formándose dentro de su médula espinal, en el sitio de la antigua lesión. Era manejable, le dijeron, por ahora, pero la trayectoria era incierta y las opciones quirúrgicas eran complejas debido a los implantes metálicos originales que se habían colocado durante el procedimiento de 1998. Le habían dicho que necesitaba a alguien con experiencia muy específica en cirugía espinal de revisión. 9 años. Había estado tratando de lidiar con esto durante 9 años. Y la familia no lo sabía. No se lo había dicho porque no quería ser controlado, no quería convertirse en el proyecto de alguien, no quería que Pamela organizara una brigada de guisos en torno a su situación médica antes de que él mismo entendiera cuál era la situación médica. Había estado haciendo llamadas telefónicas, escribiendo cartas, obteniendo referencias que llevaban a otras referencias, y había estado chocando contra paredes, o recibiendo nombres de especialistas que le costarían millones de pesos que no podía pagar, o viajando a consultas en Dallas y Houston. Solo para que le dijeran que su caso era lo suficientemente complicado como para querer remitirlo a alguien más especializado. Y luego miró hacia abajo a una tarjeta de presentación que había sido arrojada a un basurero en una mesa de acción de gracias, y el título en esa tarjeta, director de neurocirugía mínimamente invasiva, era la subespecialidad exacta que había estado buscando.
Me miró a través de ese estudio y dijo, ¿cuánto tiempo llevas haciendo esto? Le dije, 14 años de formación, 11 años de práctica. Él dijo, la siringe está en el nivel C5 a C6. Hay viejos implantes metálicos posteriores de 1998. Todos los que he visto dicen que es complicado. Yo dije, es complicado, pero complicado no es lo mismo que imposible. Se quedó callado por un momento. Luego dijo, tu esposa tiró tus tarjetas a la basura. ¿Lo hizo? Miró la tarjeta en su mano. Voy a necesitar pedirte un favor. Dije, háblame de las imágenes médicas que tienes. Quiero ser honesto contigo sobre lo que estaba sucediendo en mi matrimonio en ese momento porque esta historia no es solo sobre Bertram. Nunca se trató solo de Bertram. El viaje a casa desde Beaumont esa noche fue de 45 minutos por la carretera interestatal 10 este hacia Houston, y Darcy y yo no hablamos durante los primeros 30 de ellos. Podía sentir que ella esperaba que yo dijera algo sobre lo que había sucedido en la mesa, para mostrarme lastimado por ello, lo que le daría algo contra lo que arremeter, o para mostrarme teatralmente indiferente, lo que le daría algo que ignorar. Yo dije, Bertram me pidió que lo viera como paciente. Ella miró. ¿Qué? Tiene una complicación en la médula espinal por su accidente. Necesita una consulta quirúrgica. Voy a organizarla. Algo se movió en su rostro que no pude leer completamente en la oscuridad del auto. Podría haber sido vergüenza. Podría haber sido algo más complicado. Podrías haberle dicho a mi familia a qué te dedicas, dijo ella. ¿En cualquiera de esas ocasiones en los últimos 4 años? Elegiste no hacerlo. ¿Sabes por qué no lo hago? Porque crees que somos inferiores a eso. Esa fue una interpretación tan exactamente errónea que por un momento realmente la consideré, le di vueltas, la comparé con todo lo que sabía sobre mí mismo y la descarté. Porque no quería ser un título para tu familia, dije. Quería ser una persona. Nunca tuve la oportunidad de descubrir si eso era posible. Ella no respondió. Las luces de la carretera se movían por el parabrisas. Mi teléfono zumbó en la consola central. ¿A qué fe? Dejé que fuera al buzón de voz, luego lo llamé cuando llegamos a casa y Darcy había subido las escaleras. Akefer era el jefe de mi departamento y una de las pocas personas en mi vida que existía completamente fuera del universo doméstico en el que había estado navegando. Había crecido en Lagos, hecho su residencia en Johns Hopkins y tenía la cualidad de un hombre que había pasado tanto tiempo lidiando con situaciones genuinamente críticas que había desarrollado una paciencia permanente y silenciosa con todo lo que no lo era. Llamó para confirmar mi espacio en la conferencia de Nueva Orleans, y cuando le conté brevemente lo que había sucedido en Acción de Gracias, omitiendo la mayor parte, solo mencionando que me había conectado con un paciente potencial, me dijo, Ellison, ¿estás bien? Yo dije, estoy bien. Él dijo, eso no es lo que pregunté. Me senté en la cocina con las luces apagadas un rato después de colgar. La casa estaba en silencio. Houston estaba haciendo lo que hace Houston a finales de noviembre. Ese casi invierno sureño particular donde la temperatura baja lo suficiente como para notarse, pero no lo suficiente como para sentirse como una verdadera estación. Pensé en la cara de Bertram cuando leyó la tarjeta. Esa expresión que todavía no podía nombrar por completo. La entendí más tarde. Era la expresión de alguien que había estado tratando de resolver un problema en la oscuridad durante mucho tiempo, que se había acostumbrado tanto a la oscuridad que había dejado de esperar que la luz lo encontrara. Llamé a Bertram el lunes siguiente. Hice que viniera a mi oficina en el Hospital Metodista de Houston, en el Centro de Neurociencias del campus principal del Centro Médico de Texas. Hizo el viaje desde Beaumont solo, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre su nivel de independencia. Trajo una carpeta que contenía 9 años de informes de imágenes, notas quirúrgicas, resúmenes de consultas y correspondencia con 4 neurocirujanos diferentes. Se sentó frente a mi escritorio y colocó la carpeta delante de él con la cuidadosa precisión de un hombre que ha sido organizado acerca de un problema que ha sido desorganizado con él. Pasé 40 minutos revisando los materiales antes de decir mucho. Se sentó en silencio mientras yo leía. Sin hablar con nerviosismo, sin preguntas ansiosas, solo un hombre que entendía que lo más útil que podía hacer en ese momento era apartarse y dejarme trabajar.
la situación era exactamente la que había descrito, siringomiela postraumática en C5 a C6, desarrollándose sobre un fondo de instrumentación anterior y posterior de la cirugía de estabilización original de 1998. La siringe había crecido de manera mensurable en la última serie de imágenes. Los nuevos síntomas neurológicos, el temblor, la debilidad, los episodios de presión, eran consistentes con el compromiso de la médula por la cavidad en expansión. Este no era un caso sencillo. Los implantes metálicos originales creaban limitaciones sobre a qué podía acceder y cómo. Pero había un camino. Había un enfoque específico. Una revisión posterior mínimamente invasiva con drenaje de siringe mediante una técnica de catéter especializada, que había realizado en casos similares de posinstrumentación 17 veces en mi carrera. Los resultados habían sido buenos. Le dije todo esto claramente. Sin adornos. Sin envolverlo en una cuidadosa suavidad. Bertram no era alguien que necesitara que le amortiguaran la información. Necesitaba que la información se entregara al nivel de respeto con el que era capaz de recibirla. Cuando terminé, se quedó callado por un momento. Luego dijo, «¿Puedes arreglarlo?». Yo dije, «Puedo evitar que empeore, y hay muchas posibilidades de que recuperemos parte de lo que has perdido en los últimos 2 años. No puedo prometerte cómo te sentías en 1997, pero puedo darte algo mejor que el presente». Asintió una vez. «¿Cuándo?». Dije, «Déjame incluirte en nuestro sistema de programación y presentar esto ante la Junta de Tumores para la revisión del caso. De 4 a 6 semanas». Él se levantó, yo me levanté y nos dimos la mano por encima de mi escritorio. Y luego hizo algo inesperado. Miró los diplomas enmarcados en la pared detrás de mí, el título universitario de Rice, el título de médico del Colegio de Medicina de Baylor, el certificado de especialización del Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh, y dijo, «Has estado haciendo esto toda tu vida. Y todavía no saben quién eres». Yo dije, «No». Él dijo, «Esa es su pérdida». No supe cómo responder a eso, así que no lo hice. 6 semanas después, realicé una revisión cervical posterior con derivación de siringe a espacio subaracnoideo a Bertram Holloway en el Hospital Metodista de Houston. La cirugía duró 4 horas y 11 minutos. Mi residente, una médica de tercer año llamada Kale Briggs, que tenía las manos más firmes que había entrenado en la última década, me ayudó. El acceso era estrecho. Los viejos implantes nos dieron una ventana de exactamente el margen que había calculado. Y hubo un momento, alrededor de las 2 horas, en el que tuve que tomar una decisión en tiempo real sobre el ángulo de colocación del catéter que no describiré con detalles clínicos aquí, pero que requirió el tipo de quietud concentrada que describí antes. Lo logramos. Bertram se despertó en la unidad de cuidados intensivos neurológicos esa misma noche. Cuando me dejaron ir a verlo a la mañana siguiente, su mano izquierda descansaba sobre la barandilla de la cama. Sin temblor. Miró la mano, luego a mí. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Te voy a contar sobre la llamada telefónica de Darcy que recibí 3 días después. Se había enterado por su madre, quien se había enterado por Bertram, quien aparentemente le había contado todo a la familia después de la cirugía. ¿Cuál había sido su situación? ¿Cuánto tiempo había estado lidiando con ella solo? ¿Cómo había encontrado a su cirujano en una mesa de acción de gracias cuando su sobrina tiró las tarjetas de presentación del hombre a la basura? Darcy llamó un miércoles por la noche. Yo estaba en mi oficina terminando de escribir mis notas. Mamá me contó lo de Bertram, dijo. Se está recuperando bien. Hubo una larga pausa. Ellison. Yo no lo sabía. Tú no preguntaste. Otra pausa. Te debo una disculpa. Esta es la parte sobre la que quiero ser honesto, porque aquí es donde la historia se vuelve más complicada que un simple arco de redención. Porque Darcy tenía razón en que me debía una disculpa. Pero una disculpa en ese momento, después de 4 años de distancia acumulada y un acto de humillación muy específico frente a su familia, tenía que existir dentro de la pregunta más amplia de qué estábamos haciendo, nosotros dos. ¿Y si alguno de nosotros todavía creía que la respuesta era la misma cosa? Dije, Darcy, creo que tenemos que hablar de algo más que de Bertram. La conversación que siguió duró casi 2 horas y cubrió terreno que habíamos estado evitando durante años.
No te daré todos los detalles porque algunos de ellos nos pertenecen solo a nosotros, pero te diré que, al final, ambos habíamos dicho cosas que eran ciertas y difíciles y que no se podían retirar. Y te diré que el resultado no fue el que ninguno de nosotros esperaba cuando nos casamos en una ceremonia en Austin un sábado de abril, 10 años antes. Por supuesto, el nombre de mi abogada es Nadine Cortez. Ella tiene una oficina en Midtown Houston, en Bessemer, y maneja casos domésticos de altos activos de muchos millones de pesos con una precisión que reconocí de inmediato como el equivalente legal del tipo de enfoque quirúrgico que yo entendía. Fue directa, exhaustiva y no intentó hacerme sentir mejor con la situación, lo cual agradecí. El proceso duró 8 meses. No fue explosivo. No fue dramático. Fueron 2 personas que se habían quedado sin una dirección compartida plasmando ese hecho en un papel con la formalidad legal adecuada. La casa en Rivero Oaks que habíamos compartido durante 3 años salió al mercado en junio. Me mudé a un apartamento amueblado en la zona del centro médico, lo suficientemente cerca del hospital como para poder ir caminando en las buenas mañanas, lo cual hice, y lo cual me ayudó. Bertram me llamó 4 meses después de la cirugía para un seguimiento. Condujo él mismo desde Beaumont. Entró en la clínica sin el bastón. No le di mucha importancia a esto, porque no es así como tratas a alguien que ha estado definido por sus limitaciones durante 26 años. Pero lo noté. Lo noté cuidadosamente. Sus imágenes mostraron que la siringe estaba estable. La descompresión de la médula se había mantenido. El temblor de la mano izquierda había desaparecido. La debilidad en su pierna había mejorado notablemente en las pruebas estandarizadas. Sus niveles de dolor habían bajado aproximadamente un 60% según sus puntuaciones reportadas. Estos son buenos resultados. Estos son los resultados para los que te entrenas. Me preguntó cómo estaba. Le conté sobre el divorcio brevemente, con el mismo tono que él había usado cuando me habló de su lesión, basado en hechos, sin drama. Se quedó callado por un momento. Luego dijo, la familia de mi hermana se va a tomar eso muy mal. Yo dije, eso es un asunto entre ellos y Darcy. Él asintió. ¿Sabes en qué he estado pensando desde la cirugía? Esperé. El día que ella tiró esas tarjetas, dijo. Pensé que era solo una de esas cosas de familia. Ya sabes, la forma en que la gente actúa para los demás. No pensé que importara. Miró su mano izquierda, la abrió y la cerró. Resulta que importaba muchísimo. Le dije, Bertram, habrías encontrado a alguien más. Eres persistente. Habrías encontrado una manera. Me miró con esa expresión de nuevo, la que había visto por primera vez en la mesa de acción de gracias cuando leyó la tarjeta. Y ahora podía nombrarla. Era la expresión de alguien que ha aprendido a no contar con nada y al que se le acaba de dar algo que no tenía presupuestado. Tal vez, dijo, pero fuiste tú. Quiero decirte por qué te estoy contando esta historia, porque no es la historia que habría contado hace 3 años, y no es la historia que contaré dentro de 3 años, pero es la historia que es verdad ahora mismo. Pasé mucho tiempo en este matrimonio callado sobre quién era yo, no porque estuviera avergonzado, sino porque había tomado la decisión desde el principio de que quería ser conocido como una persona antes de ser conocido por mis credenciales. Pensé que era la decisión correcta. Sigo pensando que fue la decisión correcta, pero aprendí algo en esa mesa a lo que todavía le sigo dando vueltas. El silencio es una estrategia, y como todas las estrategias, tiene un costo que no es visible hasta que lo has estado pagando por un tiempo. Dejé que una habitación llena de gente me hiciera pequeño porque había decidido existir con modestia, y seguí tomando esa decisión incluso cuando los términos de la misma cambiaron, incluso cuando las personas a mi alrededor ya no cuestionaban mis elecciones de buena fe. Sino que estaban construyendo un caso en mi contra, usando mi propio silencio como evidencia. Hay una diferencia entre la humildad y la desaparición. Y en algún lugar a lo largo de 4 años de mesas de acción de gracias, largos viajes en auto de regreso a casa por la carretera interestatal 10 y conversaciones de cocina que nunca llegaron al tema real, había cruzado la línea entre esas 2 cosas sin darme cuenta. La tarjeta de presentación en la basura fue esclarecedora. No porque fuera cruel. Era cruel. Sino porque fue visible. Por primera vez,
lo que había estado sucediendo gradualmente de repente estuvo a simple vista para todos en esa habitación, incluyéndome a mí. Y Bertram, metiendo la mano en ese basurero, no para mi beneficio, ni siquiera conscientemente, solo porque vio una información que necesitaba y la alcanzó, eso también fue esclarecedor. Lo más útil que hice en esa casa no fue defenderme. Fue esperar. Porque la persona adecuada vio lo que necesitaba ver, y lo demás se solucionó solo. Akefer me pidió que presentara el caso de Bertram en una conferencia departamental la primavera pasada, anonimizado, por supuesto, redactado como un estudio de caso técnico sobre el manejo de la siringomielia postraumática. Kale escribió el primer borrador. Era bueno. Hice algunas notas, ella lo revisó y lo enviamos a la revista de neurocirugía de la columna vertebral en septiembre. Fue aceptado con revisiones menores en noviembre. No te cuento esto para impresionarte. Te lo cuento por lo que pasó la semana que llegó la aceptación. Estaba en mi escritorio cuando recibí el correo electrónico de la revista. Y me senté allí por un momento en mi oficina, con los diplomas en la pared, las imágenes en mis pantallas, las notas de 3 consultas de pacientes apiladas en mi escritorio, y pensé en una mesa de acción de gracias en Beaumont, Texas, en una pila de tarjetas de presentación en un basurero. Y en un hombre que se agachó y sacó una. Y pensé, esto es lo que hago. Esto es lo que siempre he hecho, lo supiera o no la habitación. Levanté mi teléfono y llamé a Bertram. Contestó al segundo tono. Le dije que el artículo había sido aceptado. Dijo, eso es bueno. Yo dije, es muy bueno. Él dijo, bien. Y luego, después de una pausa, ¿sabes que la madre de Darcy todavía no puede mirarme a los ojos en la iglesia? Me reí. Fue una risa genuina, lo cual me sorprendió. Tomaré eso como una victoria, dije. Y ahí, creo, es donde termina esta historia. No con una reversión dramática. No con nadie suplicando o un ajuste de cuentas público o un momento en el que la habitación finalmente entendió frente a qué habían estado sentados. Solo un hombre y su paciente en el teléfono. Un caso en una revista médica. Una mano izquierda que se abre y se cierra sin temblar. Y el conocimiento silencioso y duradero de que lo que llevas dentro, lo llevas dentro sin importar si alguien en la mesa lo sabe o no. Eso es suficiente. Si esta historia significó algo para ti, si alguna vez has estado en una habitación donde la gente ya había decidido que no importabas antes de que abrieras la boca, quiero escuchar al respecto.